La pregunta por estas horas que todos nos hacemos es: ¿quién convenció a Milei para que baje a José Luis Espert? Y la información de eso la tiene Silvia Mercado. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? No es bueno, hay mucha información, realmente ha sido un shock todo lo que viene sucediendo desde el viernes hasta acá y lo que va a seguir sucediendo, como vos muy bien decís, Walter, y te quiero hacer una línea de algo que tal vez no nos acordamos. Hoy a la mañana me desperté y dije, ojo, Diego Santilli, cuando gana Javier Milei, estaba convencido de que iba a ser primer candidato a diputado nacional en una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza y con la perspectiva de ser gobernador dentro de 2 años. Y realmente le costó mucho quedar en el tercer lugar, porque era el momento donde la Libertad Avanza estaba súper arriba y ni se le ocurría la posibilidad, hasta en un momento parecía que Santilli iba a quedar quinto. Así todo Santilli siguió bancando muchas humillaciones, me parece a mí, y bueno, y ahora lo logró, va a ser el primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza. Él es del PRO, pero no hay ninguna razón para suponer, para que la gente suponga que es una alianza con el PRO, porque no figura ni siquiera el color amarillo. Pero acá el punto es, sí, como vos preguntás, Walter, es quién lo convenció a Milei para que cambie su posición, porque la verdad de la milanesa es que él no quería saber nada con dar el brazo a torcer. Dar el brazo a torcer para Milei es como clavarle un puñal en el corazón. Pero hubo una confabulación desde mi punto de vista entre todo el gobierno, incluida Karina Milei, que es la menos alianza pro de todo el gobierno. Te quiero contar esto, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, porque no quiero que me suene la chica. Primero, el viernes llegaron datos de la encuesta a Casa Rosada, donde en la provincia de Buenos Aires la derrota de la lista de la Libertad Avanza estaba entre el 18 y 20 puntos. Esta información llega a los despachos importantes y se hace una reunión para que la gente de Santiago Caputo, que es la que recibe esa información, se le explique a todos los sectores que están, los sectores más importantes que están en Casa Rosada. En esa reunión estuvieron primero un miembro del equipo de Santiago Caputo, que se llama Luna, en Twitter Sagaz Luna, estuvo la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini, realmente muy importante la presencia de ella, y estuvo Sharif Menem, obviamente del menemismo puro que hay también en Casa Rosada, es muy ligado familiarmente a Lule Menem. O sea que los tres sectores tuvieron profundizaron sobre esta encuesta y le pidieron a última hora, le pidieron que ya cuanto antes, le pidieron a Mauricio Macri que vaya a hablar con Milei y que le explique lo que había pasado cuando él, Mauricio Macri, aceptó la renuncia en ese momento, 2015, de Fernando Niembro por unos contratos con la ciudad que, hacían mucho ruido en esa campaña. ¿Quién le arma esa reunión de último momento? Se la arma Guillermo Franco. ¿Por qué? Porque querían que lo convenciera a Milei. Y a mí me contaron que la situación que hay con Milei es que él
Él escuchaba los argumentos de todos y después decía, bueno, sí, pero yo voy a seguir en la mía. Pero bueno, no alcanzó con eso, como bien se vio el viernes a la noche, y después se hizo todo el gobierno, todos los sectores del gobierno se pusieron de acuerdo en hacer una última ofensiva ayer domingo. No es sencillo lo que jugaron, porque van al filo de no tener boletas con la cara de Diego Santilli, porque además Diego Santilli efectivamente es del PRO, o por lo menos la gente, digamos, lo vincula más al PRO que a la Libertad Avanza, y además hay una historia de críticas durísimas del mileísmo contra Diego Santilli, que también hacía mucho ruido. La cosa es que Santiago Caputo lo llamó al Colo Santilli, acordaron una estrategia, Karina también, para que sea Santilli el que se haga cargo, digamos, quede al frente de la boleta, y sobre todo necesitaban ocultar si tenía la fuerza para ir contra todo, hasta contra los aparatos judiciales de Fuerza Patria, porque la situación era muy, muy grave. No sé si tenemos, Walter, por ahí. Sí, la encuesta de Management and Fit. Claro, tenemos una encuesta ya no electoral, sino... Que tiene que ver con la credibilidad de Spert. Claro, del nivel de conocimiento del caso Spert. Porque Milei, uno de los argumentos que daba es que era un tema como de peluquería, digamos, que impactaba en poca gente. Y el 89.75, casi el 90% de la población, estaba al tanto del caso. O sea, eso es fuertísimo, pasa con pocas cosas. Sí. Y el nivel de credibilidad que tenía José Luis Spert en ese momento era de 63, casi 64%, que digamos, que creían, es decir, que creían que él estaba diciendo la verdad. Ahora, muy poquito porcentaje, alrededor del 30%, decían que no es verdad, es una jugada electoral para perjudicarlo. Es decir, que Milei estaba en el lugar donde arrancó electoralmente en el 2023, sin sumar el 20 y pico por ciento que sacó ya en la elección general, sino el 30% que tuvo en las PASO. Es un lío de números, pero acá lo importante... No, que, o sea, se entiende claro que había perdido a cualquier voto blando, cualquier voto republicano, todo lo que le sumaba al PRO. O sea, lo único que le quedaba a Milei, en el mejor de los casos, era el núcleo duro del liberalismo. Claro. El núcleo duro, sí, no sé si del liberalismo, del mileísmo, porque claro, muchos, por ejemplo, en Capital Federal, muchos liberales van a votar por Ricardo López Murphy, no por Fargosi, entre otras cosas porque derrama también en Fargosi, como en muchos candidatos, incluida Patricia Bullrich, que estaba muy bien en las encuestas, y ahora no está tan bien, gana, pero sin la diferencia que ella esperaba. En todos derrama este problema Spert. Es más, va a seguir derramando. No es tan fácil ahora la situación, porque se va a seguir hablando de cuánto sabía Spert, si era narco, si no era narco, cuánto sabía Spert, cuánto Spert, qué compromiso tenía cuando finalmente la Libertad Avanza llegó al gobierno. Son cosas complicadas. Machado, no sé si se dieron cuenta, Machado empezó a hablar con los medios, empezó a hablar con los periodistas. Entonces, ¿qué puede llegar a decir Machado? Todo se fue haciendo cada vez más complicado.
Sí, además, porque por fuera de lo judicial también lo escuchábamos recién al presidente diciendo, bueno, ya está, ya me lo saqué de encima Spert, se terminó el tema, miremos para adelante. Ahora, esta misma semana tenés una discusión que se va a dar en el Congreso donde Spert puede dejar la presidencia en la Comisión de Presupuesto, pero incluso lo pueden echar como diputado. ¿Cómo ves esta situación? Sí, efectivamente. Primero, quedar fuera de la Comisión de Presupuesto también es muy complicado para Spert y para la Libertad Avanza. Habría un consenso de que si el gobierno propone, es una de las comisiones llamadas estratégicas, ¿no? O sea, de mucho interés para los gobiernos. Si la Libertad Avanza propone un nuevo presidente de la Libertad Avanza, lo aceptarían, pero para eso tiene que renunciar Spert. Ahora, cada vez que renuncia Spert, se debilita también su posición con lo que sigue. La otra que sigue es que renuncie, que sea expulsado, que renuncie a su banca, que renuncie a sus fueros o que le saquen los fueros. Entonces, todo se va haciendo, toda esa discusión, ¿dónde cae? Cae sobre las espaldas de la Libertad Avanza, en este caso de Diego Santilli, que además va a tener que ponerse al hombro, primero, obviamente, la campaña de la provincia de Buenos Aires. Pero si sigue tan mal o no mejora lo suficiente la campaña en la provincia de Buenos Aires, pensemos que se vota el 26 de octubre, o sea, dentro de 20 días. No es una campaña fugaz la de Santilli. Y en base a eso, ¿cuál es el plan de campaña de Santilli y de la Libertad Avanza? Bueno, yo creo que estaba todo tan pensado adentro de Casa Rosada en los últimos días. Son buenos, el equipo de Santiago Caputo es bueno haciendo campaña. Organizaron con ayuda del PRO y de Guillermo Francos esta bajada digamos, la aceptación de parte de Milei de la candidatura de José Luis Spert, y ya hay una nueva campaña que está basada en el pelo colorado, sí, de Diego Santilli. Sí, que fue simpática en redes. Hubo dos cosas simpáticas. Primero, que los trolls libertarios asumían, yo no sé si era parte, no termino de entenderles bien en su lenguaje, si era parte de la interna que están diciendo otra vez nos hicieron tragar un sapo, o si era antes que vos me boludees con el pasado, yo mismo voy a decir yo no lo quería a Santilli como candidato, pero ahora te lo milito, fue parte del Gordo Dan y otros que empezaron a refritar ellos mismos cosas viejas contra Santilli, pero todos con el pelo rojo. Fue una campaña simpática. La verdad que sí, sobre todo porque o ya la tenían pensado o les revitalizó un poco el estado de ánimo porque estaban destrozados. Ya el Colo Santilli, por eso que tiene el pelo colorado, por ahí la gente no lo conoce, no tenía tan claro. Alguien que viene del peronismo, también se decía que José Luis Spert era demasiado antiperonista, demasiado gorila para la provincia de Buenos Aires. El Colo Santilli viene del peronismo, ha sido muy exitoso siempre en sus campañas en la provincia de Buenos Aires. No ha ganado más veces, una vez ganó claramente. Después ya no, porque sale Milei con su candidata Carolina Píparo a disputarle lugar a Santilli. En fin, fue todo muy difícil. En ese momento también la campaña era una gorra colorada, digamos, y también el pelo de Santilli, o sea, no era idéntico, pero era el mismo concepto, digamos. Y yo lo que veo es que les dio energía, porque estaban totalmente entregados, estaban con los brazos, o sea, sin ganas ni de salir a hacer campaña, porque si bien hay mucha gente de la Libertad Avanza que sigue diciendo que es mentira y que es una instalación del kirchnerismo y qué sé yo, es una minoría, o sea, no alcanza para ganar eso. A mí me llama la atención que lo sigan diciendo, pero bueno. Las pruebas son bastantes, ¿no? A esta altura.
¿Cómo Tenemos no? las pruebas son bastantes a esta altura. Tenemos videos, fotos, transferencias e incluso ya asumidas por Spert. Pero totalmente, o sea, es una cosa realmente vergonzosa la manera en que este hombre nunca supo defenderse. Por eso es como que le dieron, mi impresión, el gobierno dice otra cosa, el gobierno dice que esto se pusieron de acuerdo Santiago Caputo y Karina Milei, y ahí le dijeron a Milei, bueno, basta, se terminó. Lo cual también, Ay, no. pero quiero decir, también esto habla de la pérdida de poder interno del presidente, porque ¿quién estuvo finalmente, y termino con esto, quién fue finalmente el que convenció a Milei de que acepte la renuncia de Spert? Todo el gobierno. Claro. Todo el gobierno. Bueno, pero por fin el gobierno encontró la unidad en medio de la interna que estaba teniendo. Necesitaba tener un expert para poder encontrar la unidad. Así es Sí, igual. no te vayas muy lejos porque estamos teniendo tantos quilombos que me parece que te vamos a necesitar bastante seguido esta semana. Sí, no, está tremendo. Cuando quieran saben que estoy presta para salir acá en Mañanas con Vos. Chao, chicos. Chao, Chao, Silvia. Sil. Silvia Mercado haciendo un repaso de todo lo que llevó dentro del gobierno a la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza.